Bueno, damos paso ahora a la disertación del profesor Luis Daguerre. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la facultad, a nuestra facultad y al Centro de Estudiantes, a la gente de Rubinsal y sobre todo a los fundadores de la revista y felicitarlos a todos y a ustedes por estar aquí. Voy a tratar en estos breves minutos que tengo asignado hablar un poquito de los principios de la hipoteca, sobre todo tratar de darle un tinte práctico para que tratemos de comprender lo importante que son y cómo están regulados en el nuevo ordenamiento jurídico, que si bien en muchos casos no discrepan mucho del Código de Vélez, tienen algunas idas y vueltas y algunas precisiones que conviene aclarar y que en gran parte ya la doctora Majewski lo ha hecho. Cuando ella habló de los principios esenciales, no es una cuestión menor, porque los principios esenciales son aquellos que tenemos que tener en cuenta que debemos cumplirlo, tanto las partes como los funcionarios que eventualmente van a actuar en la confección de ese derecho real de garantía. Son principios que tenemos que respetarlos, sobre todo los esenciales, porque si no cumplimos alguno de ellos, vamos a estar en presencia de un derecho real de garantía nulo y de nulidad absoluta, porque justamente son esenciales, y en eso hay coincidencia en toda la doctrina y en gran parte de la jurisprudencia. El primer principio que tenemos que respetar es la convencionalidad, o sea que no hay otra hipoteca, como decía Vélez en el viejo Código Civil, que la convencional. El Código Civil y Comercial repite prácticamente lo mismo, la hipoteca debe ser constituida, o el derecho real de garantía, ya lo explicó la doctora Majewski, hablamos, por ahí hablo en forma distinta de hipoteca o derechos reales de garantía, ya se dijo, se lo reitero, el Código Civil y Comercial metodológicamente agrupa los principios generales de los derechos reales de garantía en una primera parte, y después cada uno de los derechos específicos, hipoteca, prenda, anticresis, le dedica poquitos artículos. O sea que la parte medular de los principios de masa se aplican a todos los principios reales de garantía. Le decía que la hipoteca tiene que ser convencional, o sea, por acuerdo de partes, y debe tener una forma determinada que es la escritura pública. En eso no varía mucho, así lo dice el artículo 2208 del Código Civil y Comercial. Forma de contrato constitutivo se constituye por escritura pública. Muy bien, esta escritura pública que se hace para constituir el derecho real de hipoteca puede o no reflejar el segundo gran principio que tenemos, que es el principio de accesoriedad. Y ahí podemos llegar a tener discrepancias, sobre todo antes y ahora un poco menos, pero también tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de accesoriedad es un principio esencial que también debe cumplirse. Esto significa que la hipoteca, la prenda o la anticresis, el derecho real de garantía, debe acceder a una obligación que es principal. Esa obligación principal puede estar o no en la escritura pública de constitución de la hipoteca, puede estar en un instrumento privado. Obviamente es mucho más fácil que la obligación principal conste en la hipoteca, por ejemplo, en mutuo, porque de esa forma ya lo tenemos prácticamente probado para su ejecución. Si está en un instrumento separado, vamos a tener el inconveniente de tener que probar la obligación principal, y más si está en un instrumento privado sin certificación y demás. Esta accesoriedad es muy importante. ¿Por qué? Porque el código aquí ha seguido los lineamientos de la doctora Elena Hayton, cuando ella decía en su obra El principio de especialidad de hipoteca, que es su tesis doctoral, una obra que recomiendo, muy muy buena, ella decía que el principio de accesoriedad era justamente allí donde había que individualizar bien la obligación principal, por lo menos desde el punto de vista de los sujetos, el objeto y la causa. Sin embargo, el proyecto 98 no, el proyecto 98 decía que eso era un requisito de la especialidad en cuanto al crédito. ¿Qué quiere que les diga? Para mí, una u otra se debe cumplir. Es más, con la modificación que la doctora referenció recién, ahora están los dos lados. Tenemos que cumplirla tanto la especialidad como la accesoriedad. Determinar la obligación principal en cuanto a sus elementos constitutivos, sujeto, objeto y la causa. Muy bien. Los efectos que tiene esa obligación principal a la cual accede la hipoteca son importantísimos. No olvidemos que estamos hablando de un principio esencial.
se extingue la obligación principal, se extingue la garantía. No se puede ceder la garantía sin ceder la obligación principal. Aquí tenemos una pequeña diferencia con el proyecto del 98. ¿Por qué? Porque en el proyecto del 98 no hacía excepciones como lo hace nuestro código cuando habla de la accesoriedad, cuando se extingue la obligación principal. El artículo 2186 es el que ya ella referenció, que habla de la accesoriedad, que debe acceder a una obligación principal, dice justamente eso. Pero si vamos al artículo 918 y el artículo 940 y a la ley 24.441 tenemos excepciones. Por ejemplo, 918 dice que si hay una novación, que es un modo de extinción de las obligaciones, si expresamente se hace la reserva, lo dice el Código Civil y Comercial, la garantía puede seguir subsistente pese a que hay una obligación nueva. Lo mismo lo dice con respecto a la subrogación, al pago con subrogación. Lo mismo lo dice la ley 24.441 con respecto a las letras hipotecarias, porque ustedes saben que las letras hipotecarias extinguen por novación el mutuo o la obligación principal a la que accedían en el mismo momento en que se están suscribiendo las letras. Entonces ahí tenemos otra excepción a que la garantía no se extingue. Pero ojo, hay que tener en cuenta de hacer la reserva siempre para no tener inconveniente. Muy bien. Con respecto a la especialidad en cuanto al objeto, también es un principio muy importante y si bien ha perdido vigencia en algunos aspectos desde el punto de vista que ahora con la especialidad registral prevista en los artículos 10 a 13 de la ley registral 17.801, con la implementación del folio real, o sea, la especialidad registral va a tener que coincidir la garantía con esa especialidad, o sea que es mucho más fácil. Los escribanos ahora tenemos que tener siempre la precaución que si en la descripción del objeto no coincidimos con esa especialidad registral, lo que está inscrito en el registro, vamos a tener problemas porque el registro nos va a observar esa escritura y la va a rechazar. Entonces ahora es más difícil que se incumpla con este principio de especialidad en cuanto al objeto y que lleguemos a casos como el que mencionó la doctora Smayevsky, de donde solamente se nombraba un departamento. Ahora prácticamente están todos muy bien identificados los inmuebles. Pero tenemos situaciones intermedias, tenemos situaciones como por ejemplo, ¿qué pasa si yo hipoteco una parte menor? Si yo tengo 200 hectáreas y quiero hipotecar 100. ¿Yo puedo hipotecar? Y sí, puedo. Pero ahí ya hay disposiciones técnico-registrales, disposiciones de todo tipo que han variado y tienen distinta aplicación en las provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, es una de las provincias que está más a la delantera en este sentido y exige ya una mensura y una ficha que ya permita que el inmueble se puede dividir de identificación. En Santa Fe un poquito más atrasado, pero están pidiendo también. Hace unos años en Santa Fe se podía hipotecar una parte parcial con un croquis a mano alzada del escribano que referenciaran la escritura. O sea que ahora eso se está siendo cada vez más estrictos en virtud de la ley nacional de catastro, de la ley de catastro, donde nos da el famoso concepto de parcela que todas las provincias están tratando de seguir la ley y cumplimentar lo que dice la ley. Porque cuando hablamos de inmueble, para tener el objeto individualizado, y esto se aplica para cualquier derecho que vamos a constituir, tenemos que tenerlo justamente individualizado a través de la parcela, que solamente se logra con un plano de mensura, registrado en catastro de las provincias y demás. Muy bien. Otro tema que no me voy a meter, porque veo acá a mi amigo Norberto Frigg, administrador provincial de catastro, que por ahí se me va a enojar, un gran amigo, es el tema de los excesos y los faltantes. ¿Qué pasa si vamos a hacer una escritura que vamos a hipotecar un inmueble que tiene 500 metros según el título y resulta que según la mensura tiene 1000? Tiene un 50% más. Ojo, esos 50% no tiene título. ¿Puede hipotecar? No puede hipotecar. Ya el Código de Vélez lo había previsto, no en el caso de la hipoteca, pero en una norma en la compraventa del famoso 20º, que está ahora en el Código Civil y Comercial, que está en la parte del contrato de compraventa. El Código de Vélez decía el 20º, el Código ahora dice el 5%, que es lo mismo. ¿Qué dice esa norma? Así en 2 palabras. Que si en un contrato de compraventa donde no está bien individualizado el objeto inmueble
excede o falta el más o el menos, las partes no se pueden reclamar o se pueden reclamar. Si la diferencia es de más del 5%, el vendedor le puede reclamar más precio, y si es menor del 5%, el comprador puede reclamar que le devuelva. Pero si estamos dentro de ese 5% o vigésimo, es como que el título se considera perfecto, se considera que no hay ni faltante ni sobrante. Sé que el ingeniero Frick está trabajando, me lo ha comentado, en tratar de solucionar estos temas que son muy complicados, aunque parezcan que son fáciles, pero son muy difíciles. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de constituir una hipoteca. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la especialidad en cuanto al crédito, que ya la doctora hizo todo el análisis de esta ley, y yo voy a tratar de que nos vayamos de aquí, porque la intención nuestra no es, de última, apabullarlos con el desarrollo de todos los derechos reales de garantía y que se vayan de aquí y no sepamos nada, sino que por lo menos algún tema que nos quede lo más claro posible. Esa es la idea. Entonces, cuando ella desarrolló el principio de especialidad en cuanto al crédito, no nos olvidemos que estamos en presencia de un principio esencial que se debe cumplir. Y yo les aseguro que ustedes, como abogados, como futuros abogados, saben que la gran cantidad de excepciones que se oponen a las hipotecas es la excepción de inhabilidad de título, que todas vienen por defecto de especialidad. Siempre lo único que se nos ocurre decir como abogado es decir no cumple la especialidad en cuanto al crédito, está determinado, no está determinado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que tanto al momento de la constitución como al momento de la ejecución y demás lo tengamos claro. Lo primero que tenemos que tener claro en este tema es distinguir, eso se lo repito siempre a los alumnos, que hay varios acá que veo, que tengamos claro lo que es la garantía, lo que tengamos claro lo que es la obligación principal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta primero. La obligación principal es justamente eso, es a lo que accede lo accesorio que es la garantía. Entonces, tenemos que tratar de no confundir, sobre todo en la elaboración del documento, vigilar al escribano que hace la escritura, si es un cliente nuestro, ser muy claro. Incluso vemos por ahí hipotecas bancarias donde se mezclan las normas, las cláusulas de la obligación principal con las cláusulas de la garantía. Y eso trae mucha confusión, sobre todo para los jueces que tienen que resolver, que por ahí ven una cláusula de la obligación principal metida en la parte de la garantía y dice, bueno, este asumió la deuda, no asumió la deuda. Es complicado. Entonces tratemos de diferenciar correctamente estas dos partes. Lo dijo también la doctora Smayeski cuando habló del principio de especialidad en cuanto al crédito, que originariamente el Código de Vélez era muy confuso. El 3109 decía que debía estar determinado, si no individualizarse el monto, y entonces se confundía el monto del gravamen, que es el monto que se inscribe en el registro, con el posible monto que tuviera o llegue a tener la obligación principal. No nos olvidemos que se pueden garantizar obligaciones de todo tipo, que en muchos casos no tienen un monto al inicio, que lo van a tener después. Esa confusión se trató de solucionar vía doctrinaria, vía jurisprudencial, vía proyecto, hasta que salió el Código Civil y Comercial. El 2189 que nos hablaba, digo nos hablaba porque se modificó hace unos meses. ¿Lo querés nuevo? Yo acá lo tengo. Acá somos pobres, en Santa Fe tuve que pegar una... Cuando haya 5 o 6 modificaciones compramos uno nuevo, pero después vamos pegándole el papelito con... Sí, somos pobres. Entonces, el 2189, y sobre todo en el Código Civil y Comercial, no era muy claro, pero la intención sí de los autores de la norma era clara. Y lo dijo ayer la doctora Hayton, querían terminar con esa incertidumbre que tienen, sobre todo que vamos a hablar un poquito ahora de los que adquieren un inmueble hipotecado, por ejemplo, o gravado, esa incertidumbre de saber hasta dónde respondo. ¿Qué le decimos al cliente si me dice voy a comprar un inmueble que está hipotecado? ¿Hasta dónde tengo que responder? Resulta que lo compro haciendo una previsión de 10 y cuando termina el juicio hipotecario y demás tengo 100.
Entonces, ¿qué respondo? ¿Hasta dónde respondo? Es por eso que esta norma, que no fue del todo claro, que si se quiere mezclaba un poco cuando decía el monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen. Entonces, parecía que si yo colocaba el monto máximo del gravamen quedaba cumplida la especialidad, pero después decía, el crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente. Más, en todos los casos el gravamen constituye el máximo de la garantía real, por todo concepto. De modo que cualquier excedente es quirografario. Entonces, si no estaba la obligación determinada al inicio, ¿cumplía con el principio de especialidad o no cumplía? Ahí esa era la hipoteca que ahora se aclaró con esta, digamos, de carambola, usando un término pueblerino, porque esta ley no estaba referido para querer aclarar esto. Se aclaró, ya algo se dijo recién acá, lo vamos a repetir nuevamente, pero acá lo que se quiso decir era que había una hipoteca de máximo. O sea, sí, señores, vamos a permitir que se haga una hipoteca donde viene el ingeniero Fricks y graba con hipoteca un inmueble por cualquier deuda que tenga con el doctor de la Mónica, que es prestamista. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y funciona con el monto máximo del gravamen, y está bien que así sea. Si hay un monto máximo del gravamen es por todo concepto, entonces no hay inseguridad para los terceros. Yo compro un inmueble hipotecado y sé que, bueno, si hipotecó por 200.000 pesos, yo estoy tranquilo que la responsabilidad hipotecaria es por 200.000 pesos. ¿Qué pasaba antes de esta reforma? Los rubros que garantiza la hipoteca, como era en el Código de Vélez, incluyen también, siguen incluyéndolo ahora, el capital más los intereses, costas y gastos. Incluso podemos ver que tiene privilegios, si tenemos tiempo, algunos rubros de ellos. Entonces, yo a mi cliente le tenía que decir, mirá, vos vas a hacer una segunda hipoteca o vas a comprar un inmueble hipotecado, tenés cuidado, porque si la hipoteca es por 500, resulta ser que si debe los intereses de que no pagó nunca, en una de esas el juicio sale con intereses y todo por 1.000.000. Y entonces ese gravamen que tiene se estira hasta 1.000.000, lo cubre, tiene preferencia el acreedor. Pero ¿qué pasaba con el texto antes de la reforma? Estaba este badallar que es por todo concepto. Entonces se dijo, en todas las hipotecas, entonces el monto máximo de la garantía es el gravamen por todo concepto. Y eso parece que decía, no en vano todos los bancos cuando empezaron a otorgar préstamos hipotecarios después del Código Civil y Comercial, le daban 100 y hipotecaban por 130. Porque ¿qué decían? La gente del banco, que siempre está un paso más adelante que nosotros, y no va a alcanzar si no paga. Y yo no tengo garantía, porque es por todo concepto. Bueno, eso gracias a Dios, y repito el término de carambola, se modificó con la ley que desarrolló la doctora, la 271, que esta es una ley para préstamos UBI, una ley que tenía un fin de poder indexar el monto con un índice de la Cámara de la Construcción, de la Provincia de Buenos Aires y demás, que es una ley aparte de esto, pero que modificó justamente el artículo 2189 y entonces, ahora está muy claro lo que dice, especialidad en cuanto al crédito, la Constitución de los Derechos Reales de Garantía debe individualizarse el crédito garantizado indicándose los sujetos, el objeto y la causa. Entonces, ahora tenemos este escenario para hacer un resumen muy cortito. Yo quiero hacer una hipoteca donde el monto del gravamen se estire y me dé preferencia hacia los intereses, capital, costos y demás, tengo que individualizar la obligación principal desde el inicio. Si yo hago eso, no hay ningún inconveniente. Esa garantía, yo hago una hipoteca por 100, me va a cubrir todos esos rubros y me va a dar preferencia. Puedo optar por realizar una hipoteca llamada de máximo, que esa sí va a tener un plazo de 10 años como máximo, que no tengo que decir nada si quiero de la obligación principal porque es de máximo.
porque es como que hasta 100.000 pesos yo lo dejo reservado para garantizar las posibles obligaciones que tenga con ella. Y yo ahí la lleno con lo que quiera. La obligación pueden hacer posteriormente, pueden hacer antes, no hay ningún tipo de problema. Entonces ahora tenemos esas dos hipotecas. Pero ¿qué descubrimos mirando el código? Que como esto se modificó así con otro fin, no vieron el tema que a mí me preocupa mucho, que es el hipotecante no deudor o el quien constituye una garantía que no es deudor de la obligación principal, que se puede perfectamente, o un tercero que adquiere un inmueble gravado con hipoteca, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde responde? Hay una norma que quedó y está vigente. Se las leo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Artículo 2199. Acuérdense que estamos en presencia de una hipoteca donde se cumplió con el principio de accesoriedad, de especialidad, y entonces la prioridad se estira hasta los gastos, intereses y todo y demás. Pero ¿qué dice acá? Responsabilidad del propietario no deudor. Artículo 2199. El propietario no deudor, ya sea un tercero que constituye la garantía o quien adquiere el bien gravado, sin obligarse en forma expresa al pago del crédito asegurado, responde únicamente con el objeto del gravamen y hasta el máximo del gravamen. O sea que nos quedó esta norma totalmente a contramano del resto. O sea que si yo tengo una hipoteca en un banco, que no pagué ni el anticipo, que era por 500.000 pesos, y debo intereses de 4 años, y tengo el juicio que ya se va perfilando para que salga 2 millones de pesos, ¿qué tengo que hacer? Le transmito el inmueble a ella no asume la deuda, yo lo único que tengo es ese inmueble, y responde solamente pagando 500, se libera. Una gran contradicción. Voy a abordar ahora el tema de la posibilidad de adquirir un inmueble hipotecado o un inmueble gravado. Este es un tema muy práctico. A mí me interesa más que nada los temas prácticos para que nos vayamos de aquí con alguna certeza en cuanto a ello. No hay ninguna duda que un inmueble hipotecado, un inmueble embargado, un inmueble gravado se puede enajenar. Lo dice el propio Código Civil y Comercial, lo decía el Código de Vélez. El hipotecante conserva todas las facultades de disposición jurídicas y materiales sobre el inmueble. O sea que lo puede disponer perfectamente sin ningún tipo de restricción. Es más, y ahí está el asesoramiento que tenemos que darle, porque esos contratos, cuando hablamos de la forma, si bien es por escritura pública, normalmente la mayoría de las hipotecas bancarias son verdaderos contratos de adhesión, donde viene el modelo del banco y no le podemos cambiar nada. Entonces, ahí lo que tenemos que por lo menos que explicarle para que sepan los clientes, los hipotecantes, cuáles son sus derechos, sus obligaciones que puede y que no puede hacer. Es común que en estas hipotecas haya cláusulas que impidan enajenar, disponer por cualquier título, locar, dar en comodato, todas estas prohibiciones, y tenemos que ver qué efecto tiene. Ya eso estaba resuelto un poco en el viejo 2612 del Código de Vélez, ahora en el Código Civil y Comercial, con las cláusulas a la disponibilidad jurídica, digamos. O sea, es nulo cuando nos obligamos a no enajenar la cosa a persona alguna por un tiempo indeterminado. Ahora se ha reducido todo, todas esas contradicciones que había en el Código de Vélez con el 1364, el 2612 han quedado de lado, y ahora se unificó todo, y lo único que podemos hacer es obligarnos a no transmitir a persona determinada y por un plazo que no puede exceder de 10 años. O sea, se ha reducido todo a 10 años. Entonces, la enajenación que se hace es válida, pero ojo, también va a ser válida las sanciones que se colocan en la hipoteca, por ejemplo, que es la caducidad del plazo. Si yo dispongo, la venta es válida, pero también el acreedor puede hacer valer el tema de la caducidad del plazo, que eso también tiene pleno efecto. Pero lo cierto es que yo puedo enajenar un inmueble gravado, en este caso con hipoteca. Me refiero a hipoteca porque es donde se aplica sobre todo. O también puedo disponer un inmueble que está embargado. Y acá quiero ver cómo ha quedado ahora el nuevo panorama con el Código Civil y Comercial. Un inmueble embargado se puede disponer perfectamente también. Lo dice el Código Civil y Comercial, lo decía el Código de Vélez, un inmueble
sujeto a litigiosidad, embargado y demás, se puede enajenar. Salvo que el embargo sea ejecutorio. Ustedes saben que los embargos son preventivos, pueden ser ejecutivos cuando se dictan en base de un título que trae aparejado de ejecución, o pueden ser ejecutorios. Cuando ustedes vean en el registro que un embargo directamente es ejecutorio o que se ha transformado en ejecutorio, eso significa prohibición de disponer. Es lo que equivale, si el objeto es una cosa mueble, al secuestro. Es lo mismo. O sea que si hay algún escribano por acá, sepan que cuando tienen en el certificado un embargo y dice transformado en ejecutorio, quiere decir que ese inmueble está a disposición del juez. Entonces ya hay imposibilidad de disponer. Pero mientras el embargo sea preventivo o ejecutivo, no hay problema. Entonces, el que adquiere un inmueble embargado es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos la jurisprudencia que dice muchas cosas, si bien se ha orientado hacia un lado, ya en forma bastante decisiva. Hay varios plenarios, empezando por el Banco Italia del Río de la Plata o el Cerro, que marcan tendencia distinta, pero en líneas generales el primer fallo decía que quien compra un inmueble embargado responde solamente por el monto del gravamen y lo que está presupuestado, si hay presupuestado, más para intereses y costas, nada más que por ello. Otros fallos más modernos, y que es la tendencia, es que quien adquiere un inmueble embargado no solo responde por el monto del embargo que figura en el registro, sino que responde por el resultado del juicio. Entonces ahora si viene un cliente y me dice voy a comprar un inmueble embargado, ¿qué le tenemos que decir? Cuidado, respondés con el inmueble nomás, pero no por el monto del embargo, sino por el resultado del juicio. Para mí es injusto porque estamos premiando a un acreedor que no se preocupó por actualizar los embargos y estamos perjudicando en muchos casos, si bien algunos fallos dejan a salvo cuando hay sucesivos embargantes, para ver quién tiene prioridad. Pero en líneas generales la gran mayoría de la jurisprudencia en nuestro país nos dice eso, que se responde por el resultado del juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se adquiere un inmueble embargado. Adquirir un inmueble hipotecado ahora es mucho más fácil con la norma que les leí, porque está expreso en el Código Civil y Comercial que se responde por todo concepto con el monto del gravamen. Entonces ahora es mucho más fácil comprar un inmueble hipotecado que un inmueble embargado. Ahora bien, ¿qué situación puede asumir aquella persona que adquiere un inmueble hipotecado? Puede asumir esa obligación principal, recuerdan que hablamos hoy de la obligación principal, o puede no asumirla. Pero ojo con esto, ahí yo critico mucho a las leyes provinciales, la ley 6435 de Santa Fe, disposiciones técnicos registrales de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, donde para asegurarse los registradores y las leyes registrales obligan a que el adquirente tome a cargo el embargo, obligan al adquirente a que tome a cargo la hipoteca. ¿Para qué, digo yo? Si la hipoteca es un derecho real y por tanto está inscripto en el folio real, por lo tanto tiene prioridad frente a los otros. ¿Para qué tengo yo que asumirlo? Si con eso, y de acuerdo a la redacción que yo les dé al documento, puedo causar más confusión que acierto. Pero hay muchos jueces que han dicho, no, mire, asumió la hipoteca. No, yo lo que quise asumir fue el gravamen porque me lo exige el registro, o asumir a los efectos, ¿qué es eso? Asumir a los efectos registrales. Si los efectos registrales tienen principio de prioridad registral, que lo que se inscribe primero vale que lo que se inscribe después. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, eso está en todas las normas que les mencioné y hay que ser muy cuidadoso cuando asumimos. Decir que, simplemente decir, se asume solamente para que me lo inscriba al registro, yo no asumo ninguna obligación principal y listo, porque si una palabrita más, no se olviden que ahora tenemos regulado muy bien la cesión de deuda, la asunción de deuda aparte, con efectos diferenciados en el Código Civil y Comercial. O sea que una palabrita que nos equivoquemos, estamos asumiendo la obligación principal y ahí ya no nos vamos a liberar, no solo ni con el inmueble, debemos con nuestro patrimonio. Entonces, ahí se aplican todas las normas que ustedes ya conocen y que están muy fortalecidas en el Código Civil y Comercial. El que adquiere un inmueble hipotecado, lo primero que tenemos que decirle, usted quiere asumir ¿qué? La deuda que generó la hipoteca, entonces tiene que hacer o una asunción de deuda o un contrato de cesión de deuda, que están los dos previstos en el Código Civil y Comercial.
Y ahí va a tener el efecto que si el acreedor lo acepta o no lo acepta, y si lo acepta, para que sea una asunción o delegación perfecta, tiene que haber liberación del anterior deudor. O usted quiere comprar el inmueble sin más. No, yo lo compro, él me dijo que la deuda ya la tiene casi cancelada, así que posiblemente él ya la va a terminar de pagar él. Bueno, entonces vamos a asumir solamente a los efectos de que nos permitan inscribir el título y no asumir ninguna deuda, que quede bien claro. Eso es un consejo que hay que tener siempre muy en cuenta. Muy bien. Tenemos un temita que los voy a tocar muy rápidamente, ya para ir terminando, y después si alguien quiere preguntar, levante la mano, yo no tengo ningún inconveniente, por más que el coordinador se enoje, no. Bueno. ¿Qué pasa? Que acá tenemos una diferencia con el proyecto 98. ¿Qué pasa cuando hay un boleto de compraventa? Ustedes saben que todas las transacciones comerciales se hacen en primer lugar con un boleto de compraventa que ahora tiene un tratamiento específico en el 1170 y 1171 del Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa si se hace una hipoteca y se inscribe la hipoteca en favor de Juan, pero resulta que Juan ya había vendido el inmueble, el muy tramposo, por boleto de compraventa? Esto lo tratamos con el doctor Sureda en su momento, cuando analizamos el código, cuando estaba saliendo, que íbamos a dar charlas por los pueblos acá, y bueno, y nos llamó la atención ese tema, y hoy está plenamente vigente. ¿Qué pasa si cuando voy a ejecutar la hipoteca, que soy el acreedor, hice la hipoteca, me la inscribieron, viene el doctor de la Mónica y dice: yo tengo una tercería de mejor derecho porque tengo un boleto de compraventa? Y yo le digo: pues yo tengo la hipoteca inscripta. Sí, pero mi boleto de compraventa tiene fecha cierta anterior a su hipoteca. Y ahora la fecha cierta en el 317 no era como el viejo código de Vélez, que estaba tabulada. Ahora la fecha cierta la tiene que determinar el juez, estimando rigurosamente cualquier prueba. Va a tener en cuenta los viejos ítems que daba el 1035, era del Código Civil de Vélez Arfield. Y entonces cuando esos casos que daba, que tenían fecha cierta el documento privado, cuando se presentó en un registro público, si quedaba una copia archivada, cuando se murió el que lo firmó como parte, como testigo, cuando se transcribiera en un registro público, ante el reconocimiento ante un escribano, esos casos que se discutían si eran taxativos o no, ahora el 317 del Código Civil y Comercial dice que la fecha cierta surge cuando lo determina el juez, apreciando rigurosamente la prueba, dice el Código. Entonces, puede tener fecha cierta por cualquier motivo. Por ejemplo, porque se murió un integrante, alguien que firmó en esa época. Si él demuestra que su boleto de compraventa tiene fecha anterior, si pagó más del 25%, como dice el Código Civil y Comercial, para que el boleto tenga oponibilidad, si tiene publicidad suficiente, sea posesoria o registral, entonces ahora la publicidad puede ser posesoria. Entonces, la hipoteca, el acreedor hipotecario ni se enteró que había un boleto porque la publicidad es registral, posesoria. Él la demuestra que él tenía publicidad, tiene actos posesorios realizados con anterioridad a la constitución de la hipoteca. En ese caso, ¿quién tiene derecho? Ya hay algunos fallos que le dan derecho al adquirente por boleto de compraventa. Esto era distinto en el proyecto 98, porque el proyecto 98 justamente hacía una excepción en el caso de la hipoteca. Decía que el boleto, cuando trataba el boleto de compraventa, se podía oponer con una tercería de mejor derecho, salvo el caso de la hipoteca. Expresamente lo dejaba afuera. Ahora el código no dice nada, y ojo con eso. Con el doctor Sureda, nosotros ahí decíamos que es hasta conveniente que el acreedor hipotecario se apersone al inmueble que está hipotecando, o que el escribano haga un acta de contratación y que diga: no, está vacío, no hay nadie, o efectivamente está ocupado por el hipotecante, para tenerlo en cuenta también. Muy bien. A ver qué otro tema les puedo... Para terminar. Para ir terminando. Para ir terminando, me dice acá el doctor de la Mónica. La publicidad, por último. La publicidad, la parte registral de los derechos reales de garantía, sobre todo la hipoteca,
Es una cuestión que no es menor. Ustedes me dirán, pero recién dijiste que le gana la publicidad. Pues sí, en algunos casos, cuando se dan ciertos requisitos, la publicidad posesoria le gana. O sea que este código, la publicidad registral, tiene mucha fuerza, pero la publicidad posesoria también. Si bien no tenemos una norma como en el proyecto 98, porque el proyecto 98 incorporaba el derecho registral al código y derogaba la ley 17.801 y tenía una norma que decía que la publicidad posesoria y la registral están en pie de igualdad y va a ser preferida la que sea primera en el tiempo de buena fe. Ahora no tenemos esa norma, pero tenemos innumerables normas que prácticamente dicen lo mismo. O sea que no hay que dejar de tener en cuenta la publicidad posesoria. Es tan importante o igual que la publicidad registral. Entonces la hipoteca no escapa a ello. Y la hipoteca hay que inscribirla, pero que inscribamos la hipoteca es solamente el efecto declarativo, no es como en el derecho español o en el derecho alemán. En el derecho español todas las inscripciones son declarativas menos la hipoteca, que la ley hipotecaria dice que es constitutiva la inscripción de la hipoteca. Acá no, es meramente declarativa. Entonces se aplica la parte general del derecho cuando dice el 1893, que habla de la oponibilidad o inoponibilidad. Solamente la hipoteca necesitamos inscribirla para que sea oponible a terceros interesados de buena fe. Para el resto no es necesaria. Es más, el mismo código lo dice, que como decía el viejo 3135 que citó el doctor Smashevsky, que quienes conocían del acto, quienes participaran, testigos, escribanos o parientes, hasta el 4º grado, para ellos se considera que está registrada y no necesita inscribirse. Acá es algo similar, o sea, todos aquellos que conocían la hipoteca no se pueden prender de la falta de registración. Es solamente a los fines de publicidad y de oponibilidad. Esta figura que fue incorporada en el Código Civil y Comercial como una eficacia relativa y que se aplica en innumerables casos. Tengan en cuenta ese término también, la inoponibilidad de los actos jurídicos, porque la aplica en innumerables casos el Código Civil y Comercial. O sea que la inscripción registral de la hipoteca solamente a los fines declarativos y para oponerlo a terceros interesados de buena fe. Y acuérdense siempre que los terceros interesados de buena fe son aquellos que son terceros de la obligación o de la inscripción que se está cuestionando, pero cuya inscripción los perjudica. Solamente esos son terceros interesados. Para el resto de los mortales no se necesita inscripción, como no se necesita para todos los derechos reales, solamente para ellos. Bueno, quedo a disposición si quieren preguntar algo, si no, les agradezco mucho.